¿por qué si estás haciendo algo bueno te pasan cosas malas? ¿Por qué si eres bueno? ¿Por qué si haces la voluntad de Dios? ¿Por qué si te alineas a Dios? ¿Por qué muchas veces pasan cosas malas? Y para entender esto hay que entrar en una parábola. Las parábolas son increíbles, las parábolas son impactantes y es impresionante cómo Dios puede hablar a través de una parábola. Así que hoy una parábola te va a responder todas esas dudas. ¿Por qué si hago cosas buenas me pasan cosas malas? O aún, ¿por qué si aún hago cosas malas me pasan cosas malas que no deberían de pasarle a cualquiera? Hay situaciones que no importa lo malo que hayas sido o que eres, hay situaciones que ningún ser humano debe vivir. Y nos pasan, y muchas veces nos pasan, y cuando nos acercamos a Dios pasan un montón de cosas que no entendemos. Pero hoy vamos a entender esto. Esta parábola es clave. Así que vamos a la palabra de Dios, a Mateo 13, 24, 30. Del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Esta es la parábola sobre la cizaña y sobre el trigo. Y hay claves en esta parábola para entender la vida y para entender por qué pasan las cosas. Dice la palabra de Dios: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Te lo pongo. Vinieron la gente que está cerca de ti y te dijeron: hey, Señor, ¿qué tú no eres cristiano? ¿Qué no dices que Dios prospera? ¿Qué no dices que Dios te guarda? ¿Qué no dices que Dios te cuida? ¿Qué pasó? Porque hay cizaña. ¿Qué no dices que sembraste buen fruto? Pero mira lo que dice esto: ¿de dónde pues tienes cizaña? ¿Qué no has sembrado bien? Mire lo que dicen: ¿pero qué no Dios te prospera? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Pero qué no Dios te guarda? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué? A usted no le ha pasado, porque a mí sí. ¿Pero qué no tu Dios es poderoso, sobrenatural? ¿Por qué estás viviendo esto? Eso es lo que le dijeron. ¿Qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene esto? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: perfecto, vayamos y arranquemos la cizaña. En otras palabras, comenzaron a meter presión para arrancar la cizaña. Pero él dijo: no, porque no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntamente. Le voy a ahorrar Harvard. Apunte. No te precipites a tomar decisiones en medio de las dificultades, porque seguramente esas decisiones te van a llevar a perder tu cosecha. Lo voy a repetir: no te precipites a tomar decisiones en medio de las dificultades, porque esas decisiones seguramente te van a hacer perder la cosecha. En otras palabras, lo natural, lo normal y lo que tendría que hacerse era arrancar la cizaña. En otras palabras, la mala hierba. Pero el dueño dijo algo: ey, esperen, no arranque la cizaña, porque no es tiempo. Apunta esto ahí: cuando tú estás emocional, cuando tú estás presionado, sacarás gente de tu vida que no debes de sacar. Terminarás mal con procesos que son importantes. Y número 3,
desperdiciarás oportunidades valiosas. Lo voy a repetir. Cuando nosotros estamos bajo emociones y tomamos decisiones bajo presión o bajo sentirnos, ¿cuántos de ustedes se han sentido, esta es la palabra, ay, gracias Señor por darme esas palabras, abrumados? Nadie. Te abrumas. Ay, es que la iglesia, es que mis hijos, es que el trabajo, es que ya me duele el dedo. Abrumado. Y tomas decisiones abrumado. ¿Qué pasa? Te lo voy a ahorrar. La decisión te va a alejar y te va a hacer perder tu cosecha. Toda decisión que tú tomes bajo presión o que estés abrumado, corres el riesgo de perder lo que has ganado. En otras palabras, esta parábola comienza a decir: deja que crezca la cizaña con el trigo, porque no vaya a ser, diga conmigo, no vaya a ser que también se pierda la cosecha. Apunte estoy, me encanta. Cuando Jesús da esta parábola, es muy claro en algo. Número uno, ¿en quién siembra la cizaña? La palabra de Dios dice que la cizaña fue el enemigo quien la sembró. En otras palabras, dice que el hombre sembró buena semilla, pero que cuando dormía, diga conmigo, cuando dormía, cuando descansaba, el enemigo viene a tocar. El enemigo viene a sembrar esa cizaña. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice: no importa el tamaño que cizaña que crezca, los justos recogerán su cosecha. No importa el tamaño de cizaña que crezca, ángeles serán enviados a hacerla a un lado, y el trigo crecerá y crecerá, y los justos resplandecerán. Mateo 13, 36 al 43. Mira lo que dice. Y ahorita usted va a empezar a entender muchas cosas. Yo le dije algo. Este servicio va a ser bien profético. Entonces, despedida la gente, entró en la casa, y acercándose a los discípulos le dijeron: explícanos lo de la cizaña. Ya les dio la parábola y todavía quieren que les explique. Les dice: explícanos lo de la cizaña. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Mire, mire, mire. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Pastor, es que porque hay gente tan mala y desgraciada que le va bien. Tranquilo. Pero es que porque hay gente tan mala, si yo hago el bien, ¿y por qué me crece la cizaña? Tranquilo. Pastor, yo soy el malo que hago mucho mal. Arrepiéntete. Dije, arrepiéntete, porque estamos viviendo un tiempo de misericordia. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Entonces Dios dice: arrepiéntete. Si eres malo, cambia tus caminos, gira 180 grados, porque es tiempo. Porque dice la Biblia: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son de tropiezos, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. 43. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero entonces los justos
Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oigan. Yo vengo a profetizarte 2025. Resplandecerás como el sol. Resplandecerás como el sol. Hoy vengo a decirte, no importa si tienes enemigos. Dije, no importa si tienes enemigos, la promesa es que Dios hará justicia. Dije, no importa si tienes enemigos, la promesa es que Dios te librará de las garras del enemigo. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Hay una promesa para los justos. Diga conmigo, pero pastor, yo no soy justo. La sangre de Cristo Jesús te justifica. Pero yo soy malo. Arrepiéntete y apropiate la sangre, porque la sangre de Cristo te limpia, te justifica. Él te hace justo. En otra palabra, apunte esto ahí. No importa si tienes enemigos. No importa si hablan mal de ti. No hay un buen superhéroe sin un enemigo. O sea, Batman sin el pingüino no tiene chiste. Batman sin el guasón no tiene chiste. Entre más enemigos tenga, más historia tiene. Entre más enemigos tenga, más es porque más tienes que decir, es porque más tienes que hablar. Hoy vengo a decirte, deja a un lado el miedo, deja a un lado el que estarte comparando, el decir, ¿por qué a mi enemigo le va bien y por qué a mí me va mal? Hoy Dios te dice, hijo mío, si tú eres bueno, Rebeca, si tú eres buena semilla, tarde o temprano ellos serán removidos y tú resplandecerás. 2025 es un año donde usted va a resplandecer, verá el resplandor, pero es necesario que usted entienda el trigo y la cizaña. Dios te pide que dejes el trigo y la cizaña que crezcan juntos, porque Él es quien lo va a cosechar. En otras palabras, la cizaña, apunte esto ahí, está hueca y la cizaña tiene una semilla negra que envenena. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Porque usted no es hueco, pero usted ve a la gente y la gente está hueca. Parece que no piensa. Dice, no es normal. Acá sí dicen que es normal. Usted dice, es que no es normal. Parece que no piensa. Gente hueca. Y número 2, con una semilla que envenena, que lo que sale de su boca solamente es veneno. ¿Quiere que sea directo o suavecito, bonito? Ayer yo estaba en un bazar, que aquí en el parque de Santa Fe, en la Mexicana. Pastor, ¿usted qué hace ahí? Pues que la Amelia quería ver al Santa Claus y estaba horrible el Santa Claus. Así que si usted quiere ver a ese Santa Claus, vaya a buscar otro porque ese está feo. Da igual. Y total que el Santa Claus llegaba a la 1 de la tarde. Y eran como las 11:40. Dije, ¿qué hago? Y tomé una decisión muy sencilla, que era buscar una sombra porque hacía mucho sol, pedir un café en una mesita y me senté con mi hija, mi esposa, a tomar café mientras llegaba Santa. Y mi esposa se puso a jugar con Amelia y yo me quedé sentado de chismoso. Y al lado de mí había una mesa. Una señora como de 55 y 2 chavas como de 20, ¿no? 25. Y la señora de 55 estaba, es que no sabes,
Ayer salí con Juanito, pero nada que ver. O sea, desde que lo vi y lo que me dijo, digo, nada que ver. O sea, no es para mí, porque yo ahorita merezco a alguien. 55 años. Hueca. Era impactante lo hueco que mis oídos escuchaban. Cuando usted ve alrededor, prenda la tele, no importa el programa, en el 3, en el 1, es impactante ver lo hueco de la gente. ¿Sabe lo que está viendo usted? Y entre más huecos, más crecen. ¿Sabe lo que usted está viendo? Cómo la cizaña está creciendo. La cizaña tiene dos características. Número 1, que es hueca. Número 2, que envenena, que las semillas envenenan. Pero tiene otra más. Dije, número 1, está hueca. Número 2, envenena. Pero número 3, hay una característica de la cizaña. ¿Sabe cuál es? La gran diferencia entre la cizaña y el trigo es que la cizaña no la puedes doblar, y el trigo, ¿sabe cómo se cosecha el trigo? Doblando. La tercera característica de la cizaña: hueca. Número 2, que envenena. Y número 3, que tiene una soberbia y un ego que nada lo dobla. Pastor, se ven igual. Se ven igual. Parecen lo mismo. Pero ¿sabe cuándo es el punto de quiebre? ¿Sabe qué es? Repocoshi, rubocosa. Lo que diferencia la cizaña del trigo es que cuando empieza a soplar un viento, el viento, ¿sabe cuál es el nombre del Espíritu Santo? Todo esto me lo está hablando Dios, no está en mis notas, ¿Sabe cuál es el nombre del Espíritu Santo en el hebreo? Ruach Kodesh. ¿Sabe qué significa Ruach Kodesh? Viento. Viento de Dios. ¿Qué es lo que hace diferente a la cizaña del trigo? Que cuando un viento fuerte sopla, el trigo no puede permanecer de pie. Y la cizaña, cuando el viento del Espíritu sopla, cuando el movimiento de Dios, lo único que puede hacer el trigo es adorar, es humillarse, es postrarse. Pero la cizaña permanece de pie. Y Dios dice: si mi iglesia se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere lo que yo cargo, ciertamente ellos serán libres. Ciertamente sanaré su tierra, sanaré su familia. Si mi pueblo se humillase. ¿Qué nos hace diferentes de la cizaña? Que el trigo sabe humillarse, la cizaña no. Cuando el viento sopla, el trigo se inclina, la cizaña permanece firme. El trigo se doblega cuando el fruto, cuando el trigo comienza a dar fruto, la ramita es tan delgadita. Es que usted no va al campo. Vaya al campo. Cuando la ramita es tan delgadita que cuando el fruto sale arriba del trigo, las ramitas, ¿saben qué hacen? Y en el momento que las ramitas se doblan, es la señal que están listas para ser cosechadas. Entre más te dobles delante del viento,
Entre más rápido te doble, entre más rápido te humille, es una señal que tú ya estás maduro, que tú ya estás listo para hacer esa cosecha. Yo vengo a decirte hoy, no importa si la cizaña se ve más alta que tú, si tú eres trigo, Dios te dice: mi viento te dobla, mi viento es la señal, mi presencia es la señal que tú eres diferente. El trigo se dobla con el peso, mientras que la cizaña permanece erguida. Pastor, está santo, santo, santo. ¿Y usted? Tu familia la está pasando mal. ¿Y usted? El orgullo es una señal de que está hueco por dentro y que hay semillas de maldad en usted. La humillación a Dios, cuando usted se dobla ante la presencia de Dios, es una señal que usted tiene buena semilla y que está lleno de fruto. Hay un momento que el fruto es tal en tu vida que te doblegas ante Dios. Ponte esto ahí. Los que llevamos fruto sabemos humillarnos delante de Dios. I'm sorry for you. Pero los que llevamos fruto sabemos doblegarnos delante de Dios, no delante de la gente. Porque nada dobla al trigo, solamente el viento, el ruaj, el Espíritu de Dios. Dije, los que llevamos fruto sabemos humillarnos. La ley de la siembra y la cosecha es justa, pero muchas veces falla. El hecho de que algo falle no significa que no sea justo. La ley de la siembra y la cosecha es justa. Si usted está en el campo, usted ara la tierra y usted siembra una semilla, la ley es que usted va a cosechar. La ley es justa, pero muchas cosas, hay otros factores que hacen que esa ley falle. Una sequía. Pero la ley, escuche bien esto, la ley es justa. Muchas veces, apunta esto ahí, no cosechamos a pesar de sembrar. Hay gente que muchas veces siembra. ¿Y qué siembra? Siembra amor, siembra paz y no cosechamos. Y vivimos con una mentira de un mundo totalmente justo. Y te voy a decir algo, no es así. Vivimos en un mundo lleno de injusticias que nos desesperan. No sé usted, pero a mí sí. Que nos desesperan, que a veces nos causan ansiedad, que nos llenan de dudas. Pero la palabra de Dios dice que Dios Todopoderoso es justo y que toda persona que esté gobernada por Dios, dice la palabra, que va sí o sí o sí a recibir cosecha 100 por 1. Pero pastor, ¿de qué está usted hablando aquí? Muchos, cuando estas cosas pasan, muchos nos preguntamos si vale la pena seguir creyendo a Dios. Muchos nos preguntamos si vale la pena seguir sembrando. Muchos nos preguntamos si vale la pena seguir adorando. He tenido yo momentos que se lo digo delante de mi esposa, que realmente he llorado. Y llorado como un niño. He visto personas irse que yo amé, que yo sembré en ellas,
y que de verdad fueron como mi familia. Y los he visto irse, traicionarme o hablar mal de mí. Y de verdad se lo digo, y mi esposa lo sabe, que no sabe cuánto he llorado. No sabe muchas veces cuántas dudas han venido de si estoy haciendo las cosas bien o no, si soy buen pastor o no soy buen pastor. Pero Dios siempre tiene un contraste en esos momentos. Y en el momento donde, se lo digo delante de mi esposa, donde dije, vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena seguir de pie. Llega alguien y me dice, pastor, esta oración que hizo por mí cambió mi vida, esta palabra me liberó, esta palabra me transformó. En otra palabra, lo que usted sembró está dando fruto. Yo vengo a decirte esto: en momentos difíciles Dios siempre tiene un contraste. En momentos difíciles, cuando la cizaña, cuando el mal parece que está avanzando, mire eso, cuando el mal parece que está avanzando, Dios dice, lo que tú sembraste, hijo, en esas almas lo vas a cosechar. Y de repente entra un mensaje que te dice, pastor, este milagro se cumplió, pastor, este negocio por fin se abrió, pastor, fui libre de las drogas, pastor, fui libre del alcohol, pastor, estaba deprimido y hoy estoy libre de toda depresión. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano el fruto llega. Yo vengo a decirte esto: si tú estás en la voluntad de Dios, tarde o temprano, hijo, tarde o temprano, hija, el fruto llega, el fruto llega, el fruto llega, el fruto de todas esas predicaciones, de todas esas oraciones, de todas esas siembras, de lo que has sembrado en tus finanzas. Tarde o temprano el fruto llega a tu vida. Tarde o temprano el fruto llega. Esa es la ley. Esa es la ley. Para que la cizaña no te sorprenda, tú siempre tienes que estar atento. Dije, para que la cizaña no te sorprenda, tú tienes que estar atento. La Biblia dice que la cizaña fue sembrada cuando ellos dormían. Por eso la Biblia dice, velad, velad y orad, estar atentos. A veces descuidamos a la familia y recibimos sorpresa. A veces alguien siembra una mala semilla en nuestra familia y todo se nos mueve. Pero pastor, todo estaba bien y ahora mi hijo dice que ya no quiere nada con Dios. ¿Pero en qué momento? Pastor, es que mi hijo estaba súper bien y de repente se empezó a ir a la droga y no sé qué. ¿En qué momento? Si yo sembré buena semilla en él. La cosecha es grande, la cosecha es maravillosa, pero tienes que estar alerta. Diga conmigo, alerta. ¿Alerta de qué, pastor? Póngala ahí. Número 1. Una conversación con la persona incorrecta es lo único que se necesita para destruir una cosecha. Una conversación con la persona incorrecta es lo único que el enemigo necesita para sembrar una cizaña, una mala semilla. Y cuando comienza a crecer la cizaña, muchas veces el miedo nos entra y la cortamos. Y al momento de cortar la cizaña también cortamos el trigo. Una conversación incorrecta puede destruir la cosecha. ¿La cosecha de qué? ¿La cosecha que tú esperas de tus hijos? ¿Cuántos han sembrado en sus hijos? Levante su mano. Hay unos papás que nada, sino, siémbrele.
¿Cuántos han sembrado en sus hijos? Educación, tiempo, dinero, desvelada. Si usted ha sembrado es porque espera cosechar algo. Y no para usted, sino dice, yo estoy pagando la escuela o lo estoy empujando a estudiar. ¿Para qué? Para que sea un baquetón y se rasque la panza viendo la televisión. ¿Para qué usted paga una educación? ¿Paga el material de la escuela? ¿Para qué? No para ellos, no. Es por eso que no pagan la cosa. ¿Sabe por qué usted paga? Para que sus hijos sean mejor que usted, para que se superen, para que tengan mejor educación, para que tengan mejores oportunidades, para que no vivan lo que usted vivió. Para eso lo hace. Por lo tanto, usted espera una cosecha. ¿Sabe yo qué espero de mi hija? Que sea mejor que yo. Esa es mi cosecha. Que predique mejor que yo. Esa es mi cosecha. Que profetice mejor que yo. Esa es mi cosecha. Pero ojo, una conversación con una persona incorrecta puede hacer que pierdas esa cosecha. ¿Por qué, pastor? Porque comienzan a decirte, mira la cizaña, mírala, y empieza a crecer la cizaña. Y cuando empieza a crecer la cizaña, póngala ahí, se desata miedo. La cizaña desata presión. La cizaña desata ansiedad. La cizaña desata indecisión. Ay, ¿qué hago? Es que mi hija se está volviendo loca. Ay, es que mi hija se está volviendo rebelde. No, ya, 5 terapias. Acá no. Va con la directora y la directora ¿sabe qué hace? Te recomienda a su amiga para que la meta a terapia. Perdón por espinar, así funciona. Y así le digo, pastor, ¿cómo usted dice esto? Porque yo soy dueño de una escuela y yo sé cómo funciona ese negocio. Y yo no lo hago. Porque yo, justo por eso tomamos ese monte. Para no hacer esa porquería. Un negocio de las escuelas. El niño de 2 años, 3 años, se porta, es que es hiperactivo, necesita terapia. Te recomiendo una buenísima. ¿Qué? Para eso pago una escuela. Ay, Dios mío, ya mejor no me meto ahí. La cizaña comienza a crecer. Y cuando la cizaña comienza a crecer, la ansiedad viene. Empiezan a venir voces. Termino con esto. Voy terminando ya, se lo prometo. Entonces comienzan las dudas. Y entonces vienen las voces. Cuando la cizaña crece, dije, viene el miedo. Y entonces comienzan las dudas. Y entonces vienen las voces. Es que si no, tu hijo no va a poner atención, no va a pasar de año, no sé qué. Malditas voces asquerosas. Vas a perder todo. ¿Qué te pasó? ¿No eres tú el que ofrenda? ¿Por qué te corrieron? ¿Por qué enfrentas eso? Apunta esto. En esos momentos hay que reconocer que a veces nos dormimos y permitimos que el enemigo siembre cizaña. Piense usted en el momento que algo de eso le pasó en su vida. Le garantizo que usted estaba dormido en Acapulco, dígame usted dónde. Acá no, nadie sale, aunque sea profético, dígamelo. Estaba usted en Acapulco, en Cancún, en Japón, en Bali, en París, en Inglaterra. Selfie. Y el enemigo sembrando cizaña en su familia. Pastor, quiere decir
que no vaya de vacaciones. No, señor. Quiere decir que aún en las vacaciones usted tiene que estar atento, usted tiene que estar alerta. Tiene que decir que aunque usted esté en la playa, en Bali, en Europa, donde sea, usted está conectado en el espíritu. Su espíritu está alerta, su espíritu está vivo. Y usted va a decir: Padre celestial, este día la cizaña no es sembrada en mi familia, no es sembrada en mi casa. ¿Por qué, pastor? Porque la cizaña viene cuando dormimos. Ojo acá. Y cuando viene la cizaña, la primera característica de la cizaña es que cuestionamos a Dios. Y decimos: Señor, ¿por qué esto? Nunca le había preguntado a Dios nada. Pero comienza a venir la cizaña. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me pasó esto? ¿Pero por qué me pasa lo otro? ¿Pero por qué ahorita? La señal de que la cizaña entró es que comienzas a cuestionar a Dios. Apunta esto ahí. En momentos de injusticia, en momentos de cosas difíciles, de pruebas, de dificultad, recuerda esto. Y si quieres poner esto en tu fondo de pantalla, ponlo así. No puedes arrancar la cizaña porque vas a arruinar la cosecha. Si reaccionas en un momento emocional, te vas a equivocar. La gente presiona para que tengas soluciones rápido. Pero Proverbios dice: la prisa provoca errores. Lo voy a repetir: la prisa provoca errores. ¿Cómo andas tú? Ay, ya se me hizo tarde. Ay, no sé qué. Ay, la neta. Te vas ahí a la escuela de sus hijos y la olla de los frijoles prendida. ¿Les ha pasado? La prisa provoca errores. Ay, la transferencia, rápido. Saca el celular y le transfirió a otra persona. La prisa provoca errores. El apresurarte a arrancar la cizaña o el querer arrancar la cizaña precipitadamente puede traer grandes errores. Número 2. Permite que el enemigo crezca a tu lado y no te preocupes, porque a diferencia de él, tú sabes cuál va a ser su destino. Dije, deja que el enemigo crezca, deja que la cizaña crezca a tu lado y no te preocupes, porque tú sabes cuál va a ser su destino. Aquellos que no hacen las cosas correctas no tendrán un final como el tuyo. No importa lo que creas que sea bueno o no. Aquellos que hacen las cosas incorrectas. Ay, pero pastor, pero es millonario. Pero aquellos que hacen las cosas incorrectas, no hay manera que tengan un final como el tuyo. Apunte esto ahí. Abraham se desesperó y tuvo un hijo con su esclava. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que después tuvo que lidiar con eso. Hoy usted está viendo una pelea en Israel. ¿Cuántos están enterados de esa noticia? Sí sabe, ¿no? Que Israel está peleando contra Palestina. ¿Sabe lo que usted está viendo después de 5,000, 30,000, 20,000 años? El fruto de Abraham no haber esperado, porque esto vienen de las dos estirpes de Abraham peleándose. Siglos de guerra por no haber esperado. Abraham se desesperó al ver que la cizaña estaba creciendo. ¿Cuál era la cizaña de Abraham? ¿Su edad? ¿Cuál era la cizaña de Abraham? Aún una palabra que Dios le dio se convirtió en su cizaña. Hay palabras proféticas que se convierten en tu cizaña. Dios le dio una palabra a Abraham
y le dijo: tú tendrás descendencia, tendrás un hijo con tu esposa. ¿Cuál fue la palabra? Tendrás un hijo con Sara. ¿Y qué pasó? Pasó un año, y esa palabra, en lugar de ser una promesa en la que él iba a esperar, se convirtió en una cizaña. Hey, es que ya estoy grande, es que ya están pasando los años. ¿Sabe qué, Sara? ¿Y si tengo una hija con nuestra esclava? Para cumplir la promesa. Hoy en día tenemos que seguir lidiando con la prisa de Abraham. Muchas veces Dios te da una promesa: te vas a casar pronto. Ya me caso con este aunque esté feo. ¿Por qué? Porque se me veía, porque la cizaña es la palabra y los años que están pasando. No sé si está listo para esto. Se lo pongo en español. Abraham debía esperar y no lo hizo. Y hoy estamos viviendo eso. Jonás se fue en el barco incorrecto. ¿Por qué? Porque le dio miedo la cizaña. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba en el barco se creó una tormenta. ¿Sí o no? Y él dijo: a mí es al que me deben de tirar, porque yo por mí se creó esta tormenta. Apunte esto ahí. Con esto cierro ya. Ahora sí. ¿A quién tenían que tirar? ¿A Jonás o al barco? Voy a repetirlo. ¿A quién tenían que tirar? ¿A Jonás o al barco? A Jonás. ¿Cuántos Jonases han entrado en tu matrimonio? ¿Cuántos Jonases han entrado en tu vida? ¿Cuántos Jonases han entrado en tu empresa? Y hay gente que dice que ya quiero dejar la empresa. En el barco estaba pegando una tormenta fuerte, pero no era porque el barco estaba mal. No era porque la tripulación estaba mal. Es más, ni siquiera es porque la ruta estaba mal. El problema es que había un Jonás adentro del barco. En el momento, dice la palabra, que agarraron a Jonás y lo echaron al mar, las aguas se calmaron. Hoy vengo a decirte esto: pastor, es que las aguas están muy ajetreadas en mi empresa. Pastor, es que en mi negocio las aguas están muy ajetreadas. Hay una tormenta terrible. Pastor, es que en mi familia hay una tormenta terrible. Pastor, es que en mi matrimonio hay una tormenta terrible. Hoy vengo a decirte esto: comienza a identificar a ese Jonás en tu matrimonio. Comienza a identificar a ese Jonás en tu empresa. Hoy vengo a decirte: no tires tu empresa, no tires tu familia, no tires tus sueños, no tires ese matrimonio, porque hay un Jonás que tiene que ser echado fuera. Mire esto y termino con esto. Cuando alguien se mete en el barco y crea una tormenta, pronto descubrirás a esa persona. Dios te lo revelará, lo sacarás y vendrá la paz y la calma. Y termino con esto que es una bomba. No me puedo ir sin esto, perdón. Todo perdóneme. ¿Sabe cuál fue la primera? ¿A quién Dios le dio la primera profecía en la Biblia? La primera profecía que aparece en toda la Biblia. No dije la primera promesa, la primera profecía de toda la Biblia. ¿Saben a quién Dios se la dio? A Satanás. La primera profecía Dios se la da a Satanás. Génesis 3:15. Y pondré enemistad. ¿Por qué dice que es una profecía? Porque la promesa es diferente.
De repente Dios puso a Adán en el huerto. Dijo, cosecha. Es una promesa. No pasará frío, eso es una promesa. Pero esto es una profecía. Herirá, está en futuro. La primera profecía es contra Satanás. Él se la da a Satanás. Y Dios le dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre diga conmigo, semilla. Diga conmigo, semilla. Y la suya. O sea, la semilla te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañán. En otras palabras, yo vengo a decirte eso. En medio de una tormenta, acuérdate de esto. Dios profetizó cuál es el final de tu enemigo. Dije, Dios profetizó cuál es el final de tu enemigo. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, tú tienes que confiar que en ti hay buena semilla. Hoy vengo a decirte esto, pastor, pero mis hijos se alejaron de la palabra de Dios. Yo vengo a decirte, confía en la semilla que tú pusiste. Tú pusiste la palabra de Dios en ellos, tú pusiste fe en ellos. Confía que esa semilla dará fruto. Pastor, pero está viniendo problemas económicos. Confía en las semillas que has sembrado. Todo aquel que ha sembrado, todo aquel que ha diezmado, yo vengo a profetizarte. Yo no sé quién lo cree. Todo aquel que ha diezmado, todo aquel que ha sembrado, todo aquel que ha confiado en Dios, confía en tus semillas. Aquel que ha orado por sus hijos, aquel que le ha predicado a sus hijos, confía en esa semilla. Aquel que ha creído, Dios te dice, confía en la semilla, porque esa semilla, porque esa semilla de bondad, porque esa semilla dará fruto, y aunque la cizaña crezca, el fruto será más fuerte. Hoy vengo a decirte, toda persona que sus hijos se han alejado del evangelio, confía en la semilla que tú pusiste en ellos. Confía en la semilla, confía en la semilla, confía en la semilla. Yo me alejé de Dios. Yo no quería saber nada de Dios, pero desde que era un niño, mi abuela puso una semilla en mí. Ten temor a Dios, ama a Dios. Dios es todopoderoso. Y tarde o temprano, 30 años después, esa semilla dio fruto. Y hoy estoy aquí por causa de la semilla. No tengas miedo, iglesia. Dije, no tengas miedo. Si la cizaña crece, cuando tú has sembrado semilla, eso viene. La prosperidad viene, la restauración de tu familia viene, la buena cosecha viene. Confía en tu semilla. Confía en tu semilla. Confía en tu semilla. Confía en tu semilla. Si tú has sembrado en tus hijos valores, si tú has sembrado en tus hijos el temor de Dios, confía en la semilla. Si tú has sembrado finanzas en este ministerio, confía en la semilla. Si tú has sembrado tu tiempo, tu servicio para los demás, confía en la semilla. Si has salido a evangelizar allá afuera y ganar almas, confía que alguien más va a evangelizar a tu padre, que alguien más va a evangelizar a tus hermanos. Si tú has sembrado, confía en la semilla. Yo vengo a decirte esto: no importa que la cizaña crezca, es necesario. ¿Por qué, pastor? Porque si es necesario. Porque si la cizaña no existiera, no podríamos reconocer quién lleva el fruto del Espíritu. Yo vengo a decirte esto. Lo único que te tienes que asegurar es que tu semilla sea buena, porque la buena cosecha viene. Y esto es lo que Dios me hizo sentir. Dile a la iglesia que tranquilo, que no se desesperen, que no lo arranquen, ni que se desesperen,
porque la semilla va a dar fruto. Yo no sé por qué gente se ha ido. Yo no sé por qué he perdido a veces cosas. No sé ni siquiera por qué he perdido muchas veces seres queridos o cosas que me gusta mucho y quiero mucho. Pero una cosa tengo claro, que he sembrado buena semilla, que tarde o temprano esa cosecha va a venir. Confía en la buena semilla que has sembrado.